Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas y por supuesto, claro que sí, todos ustedes los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este tu programa favorito, El Círculo de Lectura. Y hoy estamos en esta nueva versión en donde solo conversamos, no leemos, sobre nuestros libros, y hoy vamos a hablar domingos literarios con barbitas. Así es, porque algunos de ustedes lo pidieron, algunos de ustedes lo extrañaron y al parecer sí les está gustando esta versión. ¿Qué pedo? Te digo, buenos días. Ahorita vamos, relájate. Vamos a comenzar con el análisis literario, güey, de Los de Abajo de Mariano Azuela. Excelente pieza de la literatura de la Revolución, inclusive un gran autor de la literatura de la Revolución, y hay quien dice que fue el precursor, el iniciador o el originario, el inventor de la literatura de la Revolución. Podríamos pensar un poco también en el realismo fantástico y tal vez nos recuerde mucho a grandes autores mexicanos como nuestro amigo que ya leímos y volveremos a leer, Juan Rulfo, ¿no? El Llano en Llamas, Pedro Páramo, Diles que no me maten, cabrón. Entonces, pues bueno, vamos a platicar de él, vamos a hablar de él. Como siempre, ya saben, un poquito de su historia, un poquito de su contexto, un poquito de la revolución, un poquito de la conspiración. Después pasaremos a hablar del libro ya en sí. Y por último, vamos a leer y a contestar los comentarios que ustedes amablemente nos dejan día con día y cada vez que pueden y se les da la gana. Y por eso se los agradezco mucho. Trudy, dame chance. Entonces, bueno, Los de Abajo de Mariano Azuela. Primero que nada, pues parte de la colección del Fondo Cultural Nacional. Pueden ser polémicos, la verdad. Y me gustaría empezar con una frase. Brindo por el triunfo de nuestra causa, que es el triunfo sublime de la justicia. Luis Cervantes, Los de Abajo. ¿Y quién es Luis Cervantes? Bueno, Luis Cervantes es tal vez uno de los personajes principales del libro, el Curro. Y fíjate, a mí me pasó, este es parte de una biblioteca abandonada de un colegio. Qué triste, ¿no? Biblioteca abandonada y colegio en la misma frase. Pero esa es en la sociedad en la que vivimos. Luis Alberto, 2 puntos. Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Oye, gracias por prestarme el libro. Eres súper y una cantidad de símbolos que no entiendo. Y luego, eres un niño muy simpático. NC, cuídate, Mariana. Postdata, no lo vayas a borrar. Mi estimadísima Mariana, te puedo decir que no lo borraron. Así que bueno, vamos a comenzar con nuestro análisis literario. De modo es que, si por este curral pudiéramos atravesar, ¿saldríamos derecho al callejón?, preguntó Demetrio. Así que bueno, Los de Abajo, obra de la Revolución Mexicana, escrita por el señor Mariano Azuela. Como siempre, te quiero dar las gracias a ti por venir. Y primero lo primero, ¿no? Vamos a hablar del contexto social, del contexto cultural, de la época en la que se escribe la obra. Bueno, no. Primero vamos a hablar del autor. Y fíjate que como con todo, ¿no, güey? Cuando empiezo a hacer la investigación y el análisis y empiezo a leer y empiezo a ver y empiezo a investigar y a querer encontrar sobre la vida de este señor, pues claro que encuentras, ¿no? Pero al final lo que me parece increíble a mí del internet es que encuentras siempre la misma versión, ¿no? Parece que todos agarraron la página de Wikipedia, güey, y la pasaron a sus .coms. Y realmente encontrar más información o extra, pues es un poco más complicado. Te puedo decir que me falta backs, me falta paciencia tal vez, o equipo de trabajo que me ayude a realizar como investigaciones a profundidad en los libros, en las hemerotecas
Entonces me disculpo si la presentación que vamos a hacer pues es un poco parecida a lo que ya hay, porque pues sí, tristemente tuve que investigar en cantidad de páginas y libros y, bueno, no tantos libros, la verdad, en páginas y literatura en internet, vaya, ¿no? Utilicé varios artículos y sí traté como de buscar varias opciones y mucho lo encontré en la Universidad de Guadalajara, porque bueno, fíjate, está interesante. Su nombre completo de mi carnal era Mariano Azuela González y nació en Lagos de Moreno, Jalisco. Él sí, a pesar de lo que ha pasado con otros autores que nacen en un lado y lo registran en otro, este carnal sí nació en Lagos de Moreno en enero de 1873, 1873, o sea, 30 años antes de que empiecen los 1900. Y moriría en la Ciudad de México en 1952. Fun fact, está sepultado en la glorieta de los hombres ilustres. Y fíjate, ahí es donde empieza como que el desastre, güey. Vamos a establecernos o vamos a organizarnos en fechas, ¿no? Nuestra revolución empezó en 1910. Por cierto, la Revolución Mexicana es tan importante porque fue la primera revolución popular en el mundo, güey. Sí, así es, en el mundo, güey. Popular, o sea que fue impulsada por el pueblo, no fue, bueno, ya lo podríamos discutir más adelante, pero bueno, nuestra revolución fue la primera revolución de carácter popular en 1910. Y pues bueno, él fue médico y escritor. Su vida, como la de todas las personas de los 1800, pues era un contexto totalmente diferente al nuestro, güey, si te lo piensas. La tecnología que había era totalmente diferente, el acceso a la información que tenían era totalmente diferente. Seguramente hasta tenían otra historia, otra narrativa, otro mundo, güey, porque pues todo se hacía de diferente manera. Perdón, no había esta versión como de ser humano que tenemos que tener todos, ¿no? No había esta concepción de mexicanidad, por ejemplo, apenas se estaba construyendo. Entonces, era un contexto social totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir tú y yo, güey. Vivía la gente alejada de la otra gente, no porque no se quisieran, sino porque las distancias eran complejas. Y no era que la distancia en sí haya cambiado. Los lugares no estaban más lejos de lo que están hoy, sino que la desplazada era más difícil. Se tenías que mover con tus dos piecitos o con un caballo. Entonces, pues no todos viajaban, ¿no? Si ahorita, güey, vives encerrado en tu casa, imagínate antes que no había tantas facilidades para moverte. Ahora, hoy vives encerrado por gusto, pero esa es otra discusión. Entonces, pues bueno, este señor crece en una época en la que, pues bueno, ni siquiera la electricidad era algo seguro, ¿no? El agua corriente. Entonces, claro que su forma de conceptualizar el mundo es totalmente diferente a la que tenemos nosotros. Fue un gran opositor al porfiriato y trabajó directamente con Pancho Villa, ¿no? Pero primero, cuando fue joven, antes de hacer todo esto, él estudió para cirujano en Guadalajara y concluye en 1898, o sea, 2 años antes de 1900. Entonces, él primero que nada es médico, es doctor y además de todo es cirujano. Se casa con Carmen Rivera Torre, con quien tiene nada más y nada menos que 5 hijos y 5 hijas. O sea, échale papi. Ahí esa es la época en la que la gente decía que pues no tenían televisión, porque pues sí, literalmente no tenían. O sea, había periódico, había radio. Y el radio no era ni siquiera este aparato que conoces tú hoy. Era, ahí creo que se llamaba fonograma, una cosa así, que era como una trompeta conectada a una madre. Y empieza él hacer sus, ¿cómo te diré, güey? Sus pininos en la escritura. Siempre escribe, siempre relata y siempre él ha sido capaz como de relatar su realidad social. De hecho, algo que me gustó mucho que encontré de él fue que él es el narrador, observador y retratista de una realidad social. Y creo que lo hace de una manera muy interesante y creo que sí lo logra, ¿no? Porque además él empieza escribiendo en los periódicos, güey. No creas que lanza sus novelas así nada más porque sí, ¿no? Él empieza siendo, ¿cómo te diré? Escritor en un periódico, güey. Fue jefe político en Lagos de Moreno, ¿no? Y ya después, director de educación en Jalisco. Cuando cae Madero, Azuela se enlista con Juan C. Madeira como médico militar. Y firme y básicamente se convierte en uno de los miembros del Ejército Zapatista. No es nada más un miembro, sino que es un médico del Ejército Zapatista. Entonces le permite no solamente estar durante las batallas, sino en el aftermath de las batallas y contar
cuidar, parchar y tratar de arreglar a toda la bola de heridos que había, porque además creo que le pasaba un poco a la revolución como le pasó a la era militar medieval. La gente no se moría necesariamente por las heridas, sino, por el golpe del arma, ¿no? O por el balazo, sino que se moría por la herida que esto le causaba. No eran tan mortíferas, sino eran muy dañinas. No habíamos perfeccionado tanto el arte de matar como lo hicimos ahora, ¿no? Y básicamente cuando pierden Villa y Zapata y cuando esta revolución campesina pierde y pasamos a la revolución que nos venden hoy en los libros de la SEP, perdón, discúlpame, de la nueva escuela mexicana, él se exilia y ahí es donde termina de escribir Los de Abajo, que publica entre octubre y diciembre de 1915 en fascículos en el periódico El Paso del Norte. O sea, básicamente Los de Abajo tiene este formato porque fue escrita y pensada y publicada una vez a la semana en una columna, básicamente, o en una sección de un periódico que se imprimía, la neta, no sé si diario o semanalmente, güey. Entonces, Los de Abajo, esta obra que tenemos aquí, esta obra que tenemos aquí se escribe como fascículos. ¿Qué es un fascículo? Esas madres que publican en los periódicos como los cómics. No sé si tengas acceso a un periódico, si no, qué triste ha de ser tu vida. Fue uno de los fundadores del Seminario de Cultura Mexicana y del Colegio Nacional. El Seminario de Cultura Mexicana fue creo que hasta la fecha existe. Pues eso, güey, es semanario, perdón, no seminario, semanario de semana. Y eso, es un periodiquillo, fanzine, ahora la verdad ya no sé qué formato tenga, en el que promueven la cultura. Híjole, güey, a mí se me hacen esas cosas muy polémicas porque ¿qué cultura promueves, no? ¿La que te gusta o la que se genera? Entonces, pero bueno, nuestro amigo Azuela fue uno de los fundadores del Seminario de Cultura Mexicana y del Colegio Nacional. Hizo entre sus cuestiones como escritas la biografía de Pedro Moreno, el insurgente, y Madero, 1952. Y pues güey, o sea, es un autor que tiene muchísimas cosas, muchísimos escritos, muchísima polémica, ¿no? La sombra del caudillo, vamos con Pancho Villa, hay muchísimo de su texto, muchísimas de sus cosas, pero a mí me gustaría que nos concentráramos como en la persona, ¿no? ¿Cómo es la visión o la cosmovisión que puede tener alguien que se dedica como al cuerpo, ¿no? O entiende el cuerpo humano, pero además su trabajo es salvarlo, literal, y se dedica a la vida, y entonces cuando está en la revolución, todas estas causas sociales, se involucra a él en este proceso que es el asesinamiento de gente, ¿no? Porque al final incluirte en un ejército es, pues eso, güey, ir a jugar a matar a las personas o a matar a otros. Entonces, ¿cómo su cosmovisión nos ofrece como una visión bien real de lo que sucedió, ¿no? Bien podríamos pensar, si nos permitimos hacerlo, que todas las historias que estamos leyendo en Los de Abajo son un poco de una realidad completamente real, ¿sí me entiendes? O sea, de una historia que sí sucedió, güey, de algo que sí pasó, no es como que algo que se chaquetearon de la mente, sino es más bien como una serie de recuerdos. Desafortunadamente no estoy súper bien versado en Mariano Azuela como para platicarte de su infancia o de su contexto social real, ¿no? No me consta qué tipo de niño fue, ni cómo fue su familia, pero me queda claro que una persona en esa época tenía otro tipo de visión a la que tenemos nosotros, ¿no? Era como que todavía esta situación en la que las ciudades eran más bien como pueblos grandes, las ciudades estaban todas basadas en base a lo que hacía la ciudad, entonces creo que Lagos de Moreno siempre ha hecho lo mismo, ¿no? Exportar y mover cosas, se dedican a la agricultura y así. Entonces son lugares en Jalisco que siempre han sido representantes de muchas cosas muy padres. Por eso al final Jalisco tiene como que tanta polémica, güey. De la misma manera que Michoacán. Los regios le echan muchísimas ganas para meterse en ese certamen o en ese régimen, pero la neta, esos güeyes no rifan, güey. ¿Sí o no? ¿Está ¿Sí o no, pendejo? No, cabrón. Dice o no. ¿Sí o no, cabrón? O no tienen tanta historia, vaya.
la historia se las dio Zapata y Villa, vas de güey. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Entonces, me parece como muy interesante cómo alguien con esta capacidad de ver al mundo o de entender la humanidad puede además tomarse el tiempo necesario como para contar historias, ¿no? Y la narrativa que tiene pues es muy interesante, pero también eso te ayuda como a entender un poquito la forma que tiene como de contar las historias, ¿no? Sí, él es como de una estructura muy cañona, pero también como muy estructurada, no sé, güey, pues me gustaría decir muy médica, pero no necesariamente, o sea, como muy quirúrgica, vamos a llamarle así, ¿no? Como que punto y aparte. Describe las cosas muy cabrón, pero de repente, pam, corta de tajo y pasa a la siguiente idea, ¿no? Tiene un estilo narrativo muy peculiar, pero también muy interesante. Te presenta el idioma serrano, ¿no? Pues, pero también al mismo tiempo te habla con tecnicismos y te habla con profesionalidades. Conoce muy bien el mundo wannabe europeo, ¿no? O el mundo criollo que había. Y al mismo tiempo también conoce muy bien el mundo como del México profundo, ¿no? Entiende como que sus referencias y sus similitudes y todas las situaciones que tenían ellos en su vida diaria. Entonces, esa es la parte que a mí se me hace muy interesante de Mariano Azuela. Pero permíteme pasar ya al análisis de nuestra obra. Y fíjate, voy a empezar a leer la contraportada. Este es el libro que estamos platicando hoy, Los de Abajo, de Mariano Azuela. Mariano Azuela, Los de Abajo. Durante la Revolución Mexicana, Mariano Azuela, de 1873 a 1952, fue médico de una de las facciones, la que comandaba Francisco Villa. De ahí que algunas de sus más notables obras literarias estén inspiradas por aquellos hechos de armas. Entre todas ellas, Los de Abajo sintetiza admirablemente lo que el ilustre escritor pensaba de la revolución y cómo vio él mismo su furia destructora. Se trata de una historia descarnada, concebida con la sinceridad y la valentía de un hombre que nunca cedió a la tentación de adornar artificiosamente o de falsear los acontecimientos, y escrita con un lenguaje directo que aúna la belleza de la sencillez. Colección popular del Fondo de Cultura Económica de México. Y pues la neta sí, güey. O sea, todo lo que dicen es cierto. Por supuesto que tiene una manera súper padre de contarlo, vaya, ¿no? Tiene una manera además súper real de contarte la historia y sin pelos en la lengua, güey. O sea, sin pelos en la lengua. Y pues bueno, pasemos al análisis literario, ¿no? Los de Abajo. Los de Abajo se trata... Es la historia de un caudillo revolucionario. Cómo empieza siendo él, pues, digamos, el líder de un grupo de bandidos y termina siendo uno de los generales del ejército revolucionario de una de las facciones que, pues, ¿para qué hablamos más de eso? Y, por otro lado, es la historia de Luis Cervantes, el Curro. El Curro se les decía como... Pues era como que un apodo entre que despectivo y de broma, güey. Y la historia empieza literal cuando Demetrio Macías está con su gente en la sierra y encuentran... y en una rebambaramba o en una balacera hieren a Demetrio y capturan a Luis Cervantes. Luis Cervantes viene caminando voluntariamente y se quiere sumar a ellos. Trae su maletita y él asegura y perjura y jura que es médico. Demetrio Macías tiene como 15 días sufriendo el balazo. Cuando encuentran a este cabrón lo empiezan a interrogar y antes de matarlo lo llevan con Demetrio porque él dice, güey, yo te puedo curar tus heridas, o sea, dame chance. Lo cura y empieza como que una locura de que lo arregla, no locura de la mente ni de la gente que le gusta tocar niños. Le cura sus heridas y entonces empieza como que una relación de confianza y amistad muy chistosa porque no tienen ninguna razón para confiar el uno en el otro. Más que, me has salvado la vida, Jaime. Entonces empieza como que una relación muy interesante. El libro fue publicado en 1916, 6 años después de que estallara la revolución. ¿Cuándo fue la revolución? En 1810, ¿no? ¿Quedamos? Siempre me confundo entre 1800 y 1900. Déjame, voy por la chingadera esa. Ajá, güey, te decía.
O sea, 6 años después de que inicia o estalla la revolución, güey. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que comenzó el 20 de noviembre de 1910 contra la dictadura de Porfirio Díaz y terminó el 5 de febrero de 1917. Por eso es el puente de ahora de febrero, mis todos mensos. Ahora, pues imagínate que la publican un año antes de que acabe la revolución. Entonces, él ya, cuando publica esto, está desterrado, él ya está exiliado, él ya se fue a vivir al Paso, Texas. Ah, sí, perdón, no mencioné eso, ¿no? Cuando acaba su espacio en la revolución. ¿Dónde dice eso, güey? Fíjate. Fue jefe político en Lagos de Moreno, ¿no? Hablemos de la vida adulta de este cabrón porque se me olvidó. Fue jefe político en Lagos de Moreno, o sea, fue diputado, una cosa así. Y luego fue director de educación en Jalisco, güey. Cuando pierden Villa y Zapata, se exilia en El Paso, Texas. Y ahí termina los de abajo. O sea, él ya tenía una vida de batallas. Él ya tenía una campaña militar exitosa. Y entonces decide exiliarse, se va al Paso, Texas. Horrible lugar para exiliarse, pero bueno. Y publica entre octubre y diciembre del 2015 en fascículos en el periódico El Paso del Norte. Se hizo famosa en 1925 cuando la publican como folletín en... para que veas desde cuándo existe ese mediocre periódico. El Universal Ilustrado. Y en ese momento toma fuerza la película ahí, güey. Toma fuerza la novela como lo que era, ¿no? Siempre fue un autor que hablaba... Ay, ¿cómo te diré, güey? Yo creo que o ellos pensaban que la revolución era Porfirio Díaz contra el pueblo, ¿no? ¿Y fue un cambio real? ¿O solo una bonita historia? Eso es lo que quiero que discutamos. Hubiera leído mis apuntes antes de empezar a hablar, ¿verdad, güey? Pero bueno, entonces te digo, fue publicada en 1916. Él ya está exiliado. Él ya vive en el Gabacho, como todos nuestros intelectuales mediocres de hoy. Pero bueno, la publica, güey. Y entonces su contexto es ese, ¿no? La revolución y toda esta parte de la construcción de la mexicanidad. Y la gente realmente no tenía como que otra versión de, porque obviamente si tú piensas que la prensa era normal o era libre, pues güey, o sea, no mames, por supuesto que Santa Claus te va a traer regalos este año por estar tan pendejo, ¿sí me entiendes? Entonces, claro que todas estas historias le permitían a la gente conocer un poquito más de este contexto social que desconocían, ¿no? ¿Cuánta gente no pensaba que, no sé, güey, la gente de la sierra iba a bajar a comerse a sus hijos? Porque eso era lo que le vendían. ¿Cuántos criollos no vivían en una completa ignorancia a lo que pasaba? Y además lo que estuvo bien interesante fue que la revolución tuvo como varias pausas, güey. Te recuerdo que mientras nosotros nos estábamos rompiendo la madre, nos invadieron los gringos y tomaron Veracruz casi durante un año. Pregúntale al naco de Benito Juárez. Entonces, todas estas cosas, güey, fueron pasando todo al mismo tiempo. Entonces, nuestra historia es muy confusa y ahí es donde empieza mi pregunta, ¿no? ¿Fue un cambio real o solo una bonita historia la revolución? No sé, ahorita hablamos de ello, güey. Su contexto histórico es que es una serie de cuadros y escenas de la revolución débilmente atados por un hilo novelesco. A esto le pasa porque pues no fue escrita realmente para hacer un libro, güey. Fue escrita para hacer un folleto en un periódico, una columna en un periódico. Entonces, realmente, aunque tenía que tener, sí, este hilo novelesco que uniera la una con la otra, pues más bien eran como pequeños cuentos que se podían sintetizar en una sola lectura. Por eso tienen como que este formato, güey. Te recuerdo que antes la gente sí leía. Entonces que en el periódico hubiera un cuento que duraba una página entera, pues no era nada malo, güey. Al contrario, era algo muy interesante. La gente se sentaba a leerlo, porque además te recuerdo que no todos leían. El 90 y tantos % de México era analfabeta, papacito. Por eso Clemente Orozco, el güey que se cogía a la hermana de Frida Kahlo, ¿cómo se llama? A ver.
fueron los grandes muralistas, porque ellos los utilizan para contar la historia de la revolución, ya después, obviamente, cuando se acaba, y para presentar esta nueva idea de la mexicanidad. Y se hace con los murales y se hace con la pintura porque la gente no sabía leer, no sabía escribir, güey. O sea, apenas estaban diseñando el sistema educativo nacional con el pendejo de Vasconcelos, güey. Entonces, es una época súper importante para nuestra historia. Y al final, sí vale la pena discutirlo, güey. O sea, antes de que nos vayamos y ya nos diveamos bien en el libro, cabrón, ¿tú crees que realmente la revolución funcionó? ¿Crees que realmente lograron su objetivo? Yo creo que para como tratamos al natural mexicano, güey, si Zapata viviera nos mataban a todos, güey. O sea, de huevos. Esa frase que utilizan los políticos actuales de que si Zapata estuviera con nosotros anduviera, no es cierto. Ya los hubiera matado a todos por ser políticos, traidores al pueblo. O sea, cabrón, no me puedes decir que la revolución funcionó. Si las tierras ejidales son de los partidos políticos. Si el que menos gana es el que más produce. ¿Sí me entiendes? Si te han hecho pensar toda la vida, güey, que nada más por haber nacido en donde naciste eres mejor que los que nacieron en un lugar donde no hay agua corriente, pero ellos son los que siembran tu comida, mi todo imbécil, ¿no? Si ¿cuántas casas de estratos sociales medios altos conoces donde los niños viven totalmente abandonados, pero son educados por, voy a utilizar palabras muy polémicas, la sirvienta, la nana, la gata, la muchacha, la que le ayuda a mi mamá? Todas son de la sierra, güey. Todas son niñas de 14, 15 años que están educando niños. Entonces, ¿quién te educa, güey? ¿Tu mamá o tu muchacha, papacito? ¿No? Y entonces cuando llegas a estos contextos de la revolución te vas dando cuenta que, chinga, ¿a poco sí funcionó, güey? O solamente nos están dando a tole con el dedo. Yo te invito a que lo pensemos, porque vale la pena pensarlo, güey. ¿La revolución realmente fue una revolución que triunfó en México? ¿O solamente nos están dando a tole con el dedo, papacito? No sé, güey. Yo tengo una opinión. Ahora, es una serie de cuadros y escenas de la revolución débilmente atadas por un hilo novelesco, ¿no? Creo que además la narrativa que nos ofrece o nos encierra, pues también tiene una forma muy actual de la época, ¿no? No era o no buscaba clickbait ni generar esta tensión, porque pues la gente se interesaba por este tipo de cosas, el interés de la gente era más fácil y no había tanta información en el aire al mismo tiempo, entonces cualquier cosita nueva se extendía como pólvora. Tiene también un contexto sociocultural muy interesante, ¿no? Por un lado, tienes a toda esta masa de la población que no sabe leer, que no sabe escribir, pero por otro lado tenías a estas personas que a eso se dedicaban. Barbitas for the win. Los juglares de la época, ¿no? Te recuerdo que el juglar era un tipo de fraile que no era fraile, un tipo de viajero del camino que se dedicaba a ir de pueblo en pueblo contando historias y narrando noticias. Entonces, si había pasado algo en el norte, pues los güeyes empezaban a caminar de norte a sur, regando el chisme por todos lados. Entonces, fueron los primeros Pati Chapoys del mundo, sin tener, pues ahora sí que, híjole, güey, perdónenme juglares por compararlos con tal mierda de persona, me disculpo totalmente. Fueron los primeros distribuidores de noticias y de información en el mundo, boca a boca, y porque eso siempre ha sido más fácil como de lograr, y también al mismo tiempo ha sido lo más fácil de mantener una narrativa, ¿no? Porque no tengo manera yo de comprobarte las cosas, tienes que confiar en mí. Wink, wink. Entonces, pues bueno, ¿no? El contexto sociocultural de México, pues era ese, era un pueblo que vivía con distinciones y diferencias económicas impresionantes. Había gente que tenía muchísimo y otros que realmente no tenían nada. La gente del campo le estaban despojando el campo. La gente de la ciudad le hacían pensar que lo mejor que podía hacer era ser europeo. Y güey, la neta, ahorita que estamos en invierno, díganme la verdad, ¿cuántos de ustedes no se van a la escuela o a sus trabajos como europeos, mis todos puercos? No se bañan y nada más echan perfume, güey, ¿no? Entonces, esa es la sociedad en la que vives, ¿no? En la que el criollo está tratando de demostrarle a todos que él sí vale, porque el que es español, sangre pura, lo hace menos en un país que no es de él, ¿no? Los criollos ya se sienten menos porque entonces su sangre no los reconoce, ¿no? Y nosotros también somos parte de esa sangre única porque mi mamá fue violada por un europeo. No mamen, ¿no? Ese es el contexto sociocultural en el que nace esta novela. Y por eso
tal vez solo por eso a todos nos guste tanto la literatura de la revolución. Porque nos habla de algo que nos encantaría que pasara. Porque nada de esto ha dejado de pasar, güey. O sea, ¿cuántos jefes todos gatos no tienes que se creen superiores a ti nada más porque ganan 1,000 pesos más que tú, güey? ¿Cuál es la diferencia entre un criollo y eso? ¿Sí me entiendes? O sea, cabrón. Pero bueno. La obra está realizada, o la obra tiene 3 partes, que además tienen una numerología muy interesante. Por eso te digo que la cosmovisión de antes era totalmente diferente, porque estas cosas no son coincidencia, güey, no se hacen a lo pendejo. La gente que le entiende los números no juega con los números a lo idiota, güey, ¿no? La obra está dividida en 3 partes. La primera parte tiene 21 capítulos, la segunda parte tiene 14 capítulos y la tercera parte tiene 7 capítulos, güey. Así. 7 capítulos. Entonces, va de menos o de más a menos, pero además todos van o todos son del número 7. A mí esa parte la neta se me hace muy interesante, güey. ¿Por qué Azuela decidió hacer esto? No sé. Creo que tenía que ver mucho con la forma que se distribuyó la primera vez, ¿no? Fueron 7 días o 7 semanas, ¿no? Si te fijas, ¿cuánto duró la distribución del libro, güey? Si fue una vez a la semana, cabrón, fueron 21 semanas nada más para la primer parte de nuestra novela. 14 semanas para la segunda y 7 para la tercera. Si fue en días, pues es lo mismo, güey. Duró más de un mes la distribución de esta obra. Entonces, creo que esa parte está como bien interesante, güey. Y jamás vamos a poder describir o entender como quién lo hizo y por qué lo hizo, diría Delfín Quispe, ¿no? Pero a mí esa parte me gusta mucho. La primera parte básicamente nos habla como de esta situación de los caudillos en la sierra, ¿no? Cómo se fueron construyendo estas unidades militares, cómo fueron realizándose estas escaramuzas, cómo había gente que tenía opción, ¿no?, de ser parte de la revolución y cómo otros fueron llevados más bien como por este mismo contexto social, ¿no? Podríamos hablar de muchas referencias entre el revolucionario y la pobreza, ¿no? Imagínate que te ves forzado un día a perder tu trabajo. Vamos a utilizar otro ejemplo. Las tiendas de raya, ¿no? Las tiendas de raya era este lugar en el que se te prestaba dinero, al que lo tenías que pagar con un interés más caro. Entonces, si yo te presto $1, me tienes que pagar 3. Si lo quieres poner o empatar con una situación contemporánea, pues pregúntale a tu tarjeta de crédito cuánto te presta y cuánto le pagas. Yo qué verga vas a ver, ¿va? Pero bueno, entonces, la gente vivía esclavizada por este sistema económico. ¿Por qué? Porque pues yo no tenía dinero, pero no había pedo. Iba a pedir fiado, me prestaban el maíz para poder sembrar. Y entonces cuando yo sembraba, llegaba el terrateniente o el dueño de la tierra, a que se parece hoy, y entonces me cobraba una renta por mi trabajo. Entonces, además de que yo tenía que labrar la tierra, que era de él, yo tenía que cuidar la milpa, que técnicamente pues era de él porque yo se la debo, ¿no? A mí me prestaron para la semilla, entonces mientras no la he pagado no es mía. Todo lo que compras con tu crédito, papito, no es tuyo, es del banco. Así de huevos. Y te lo van a quitar a las primeras de cambio. Entonces, toda esta situación de pobreza extrema en la que vivía la gente era lo que los llevaba a tomar decisiones que, pues bueno, güey, se salían de control, ¿no? Imagínate que un día, güey, después de trabajar como la puta mula que eres, güey, te das cuenta que no traes dinero para alimentar a tus hijos. Y alguien llega y te falta el respeto y en un momento de mal humor, güey, ¡pam!, le quitas la vida. ¿Qué tienes que hacer, güey? Huyes a la montaña, te escapas y te das cuenta que en la montaña hay otra cantidad de gente que hizo lo mismo. Había además personas que, por ejemplo, cuando los terratenientes llegaban y... Alto, paréntesis cultural. No estoy diciendo que todos los bandidos que estuvieron en la sierra fueran personas que se hayan ido por una situación social, pero tampoco estoy diciendo que todos los bandidos fueran bandidos. ¿Sí me entiendes? Sí creo que de la misma manera que esta nueva narrativa que tienen con los que distribuyen sustancias ilegítimas, ¿no?, que dependiendo del idioma en el que estés, pues por ejemplo, en mi país se llaman farmacias, en el país que nos acusa a todos de hacer cosas malas se llaman drugstores, güey.
tiendas de drogas, pero bueno, conceptos, güey. Creo que la situación social sí empujaba a la gente a tomar estas decisiones. Entonces, mucho del revolucionario o mucho del bandido que vivía la revolución, pues sí, güey, era gente que había tenido que robar, matar o hacer situaciones que la ley consideraba ilegales para poderse mantener con vida. Y entonces, al huir, se fueron dando cuenta que pues éramos varios, ¿no? Y entonces se van formando estas bandas o estas organizaciones que defendían la tierra, que defendían el status quo actual y que no iban o que no estaban a favor de esta nueva distribución de la riqueza. Ah, chinga, ¿qué se parece, güey? ¿No? Maldita sea, güey. ¿Cómo sacar a la gente de las comunidades y convertirla en capitalista? Pero esa es solo una opinión personal. Entonces, la primera parte se trata justo de eso, ¿no? Cómo se van ellos, no necesariamente conociendo, porque no nos presentan a todos, güey, pero sí realmente cómo van como conociéndose y formándose estas tropas, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho cómo van presentando a los personajes, ¿no? Te digo que no es un animal, capítulo 1. Nos presentan como que a la tropa y en dónde está. Están en una situación serrana en la que están escondidos y escuchan a los animales y no saben si son los federales o no. Después empiezan a aparecer nuestros personajes, güey, ¿no? Empiezan a aparecer nuestros héroes de nuestra historia. La Codorniz, sobresaltado. Güey, la Codorniz, un gran personaje, cabrón, neta. O sea, un gran personaje. Luis Cervantes, que es esta persona, el Curro, que es nuestro, digamos, médico militar que se junta con ellos, ¿no? La señora Remiga, nos presentan una realidad de una persona que vivía en la sierra, que fue no nada más asaltada por los federales, sino que mantuvo a los revolucionarios en su casa. Y cómo las señoras tomaban la decisión consciente de hacerlo, de darle sus cosas. O sea, imagínate en la calidad o lo que había vivido esta gente que no tiene nada, que estaba dispuesto a dárselo todo a los revolucionarios, güey. Cómo además ellos van estableciendo relaciones entre ellos y cómo veían también las relaciones personales, ¿no? Cómo además se van convirtiendo en los caudillos que serían. Por ejemplo, Demetrio Macías, cómo va pasando de ser como que este bandido local para convertirse en este gran terrateniente, ¿no? Ahí sí no te sabría decir si Demetrio fue un personaje real o una invención histórica o un nombre que se sacaron de la manga. La verdad no hice esa tarea, me disculpo. ¿Y cómo termina la primera parte? Convirtiéndose en esto, ¿no? Empiezan ellos siendo bandidos de la sierra y terminan ya siendo parte, ¿no? De la facción de Villa. Nunca especifican bien, ¿no? De qué parte o de qué ejército revolucionario son, pero sí hablan de un par de batallas. Y yo creo que me gusta mucho, por ejemplo, que viene Villa, ¿no? O el atronar de la fusilería. Ya cuando empiezan realmente las batallas de la revolución. La segunda parte, pues justo nos habla de eso, ¿no? De ya el proceso de la revolución, ya los años de la revolución, ya ellos funcionando como soldados revolucionarios y no necesariamente como bandidos en la sierra, ¿no? Porque era diferente la forma en la que se enfrentaban de monte a monte agarrándose a balazos o en las comunidades de la serranía, a tener que tomar las ciudades, tener que entrar a las ciudades, tener que sacar a la gente de las ciudades, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, a la champaña que embulle en burbujas, ¿no? El torbellino de polvo. Iban llegando a Cuicuyo, en la medianía del cuerpo, ¿no? Como todo esto nos va contando ya en la segunda parte, 14 capítulos, nos va estableciendo ya todos nuestros personajes de una manera mucho más acertada, ¿no? Y además, bueno, deja que hablemos de los personajes, güey. O sea, súper interesante la forma en la que tiene de presentarnos la realidad social en la que vivía la gente de la revolución. Porque no creas, no fue una revolución exclusivamente de los hombres. Y ahí es donde yo difiero de todos los demás autores y de todos los demás análisis que encontré. Creo que la mujer fue bastante importante en nuestra revolución. Pancho Villa tenía cantidad de mujeres generalas, güey, que la historia se ha encargado de borrarlas porque nuestra concepción
católico-cristiana actual le tiene pavor a la mujer, bueno, esa es otra cosa, güey. Pero de que Pancho Villa, Doroteo Arango, pues, y todos los grandes caudillos revolucionarios tuvieron más de una mujer soldado, güey, eso era cierto. O sea, las morras iban y se metían con ellos, no nada más porque querían irles a hacer tortillas o irles a hacer el amor, hijo, porque muchas veces ni siquiera eso era voluntario, se las robaban a la verga. Si yo me acuerdo de algo muy cabrón de mi abuela, era cuando me platicaba que cuando ella era chiquilla, eran, pues, no de la ciudad, pero tampoco de las afueras, ¿no? Vivían como que a las afueras de la ciudad. Entonces decía que en su casa tenían un sótano en la sala y que cuando veían venir a los revolucionarios levantaban una madre y metían a todas las niñas y cerraban, y que se robaron a una de sus hermanas. O sea, que una de sus hermanas alguna vez no se alcanzó a meter y nunca la volvieron a encontrar. Creo que la volvieron a encontrar ya de adultos, o sea, ya de adultos cuando yo ya había nacido, cabrón. Entonces, sí era una situación muy real, ¿no? Llegaban y se llevaban a las niñas y pues chingue su madre Big Brother. Entraban en este equilibrio o en este mundo de violencia. Y pues, ¿qué quieres que hagan, güey, no? Ahora sí que si no puedes con ellos, júntateles. Pero también había otras que iban de voluntarias. De hecho, en el libro nos habla de una que a mí me encanta que se llama La Pintada, pero ahorita hablamos de eso. Entonces, nos habla la segunda parte ya de un establecimiento de nuestra tropa revolucionaria, ya más como tropa, ¿no? Este desarrollo del personaje en el que deja de ser el bandido, se convierte en soldado, tiene otro tipo de responsabilidades, tiene otro tipo de obligaciones, pero también tiene otro tipo de logros y tiene otro tipo de aventuras, ¿no? Y va creciendo la tropa y van cambiando los personajes. Creo que el argumento principal del... Y la tercera parte ya nos habla de una tropa como que en descenso, ¿no? Ya de la parte en la que la revolución empieza a perder fuerza, en el que ya se convierten más en políticos que en líderes revolucionarios, en el que ya dejan de pelear las batallas a balazos y empiezan a pelear las batallas en discursos. Cuando empieza más esta parte política, y ahí es donde yo creo que Azuela entra en conflicto muy cabrón con sus ideales y con lo que estaba pasando, ¿no? Porque cuando matan a Villa muere la revolución. O sea, yo creo que eso es algo que tenemos que aceptar como mexicanos actuales y contemporáneos. Cuando muere Pancho Villa, se muere la revolución. Cuando se muere Zapata, se muere la revolución, güey. Villa. Y definitivamente se acaba esta parte social, porque se acaban estos líderes que ven por el pueblo y entonces llegan estos líderes políticos que por un lado te digo que veo por ti, pero por el otro lado me estoy hinchando la bolsa de dinero y me vale verga todo lo demás que pase, ¿no? Y entramos a esta nueva clase política que tenemos hoy y que sufrimos hoy hasta la fecha, porque pues güey, a mí no me doran la píldora, todos son iguales. Mi definición de político favorita es la que hizo Francisco Bulnes. El político es el abogado sin clientes, y si no tiene clientes, es el abogado sin clientes que decidió volver a la patria su único cliente. Y si no tiene clientes, ¿por qué vergas habría yo de confiar en él, cabrón? Entonces, pues bueno, ¿no? Ahí en la tercera parte ya vemos más bien que son 7 capítulos. Ya empieza como que el descenso de la obra. Perdón, le pegué un vergazo al micrófono. Discúlpame, bebé. Empieza como que el descenso de la obra y empieza ya como que este conflicto, o bueno, yo así lo veo más, ¿no? Como que este conflicto más cabrón entre los ideales de Azuela con los ideales revolucionarios. Como que ya este conflicto político en el que siento que ya la tercera parte, por ejemplo, él ya se había exiliado y ya se había ido. Y entonces ya lo estaba escribiendo desde el gabacho, ¿no? Ya estaba como que terminando sus apuntes en el gabacho. O en lo que fue alguna vez México, porque pues Texas es México, la neta, así, acá entre nos. Entonces, paréntesis cultural, que por eso dicen, ¿por qué los mexicanos le tienen tanta tirria a los estadounidenses? Pues güey, la única vez que vinieron nos quitaron la mitad del territorio. ¿Por qué tendríamos que estar contentos con esa puta gente? Pero bueno, entonces, Mariano Azuela cuando se refugia ex México, esa es la parte en la que yo veo la tercera etapa, ¿no? Ya la tercera parte ya es más como... Por ejemplo, ¿por qué se esconden ustedes? ¿No? Aquel pueblecillo. Se asomó Juchipila a lo lejos. La mujer de Demetrio Vacías, ¿no? Ya nos habla de unos personajes mucho más establecidos, tal vez más cansados. Algunos ya se murieron, otros ya se fueron. Y es como el desenlace de la obra y el terminar de una obra y de una revolución. Y creo que realmente nos presenta cómo se vivió la revolución, ¿no? Cómo esta efervescencia tan cabrona en las serranías y la gente y la furia popular en contra de lo que estaba pasando y la unión mexicana que siempre ha habido, bueno, más bien la unión mexica que siempre ha habido. Y esta capacidad que tenemos de pelear nosotros contra cualquier monstruo. Y además vencerlo, cabrón.
La segunda parte nos habla ya más de la época de la revolución, ¿no? Ya estos movimientos más establecidos, más fundados, ya más organizados. Y la tercera justo de eso, ¿no? De la decadencia de la revolución. Toda esta etapa en la que convirtieron a estos grandes políticos, pues más bien ya en figuras de acción, ¿no? Cómo convirtieron al Che Guevara en una playera que se vende en todas las tiendas. Lo mismo le hicieron a la revolución, lo mismo le hicieron a Villa, ¿no? Pero también te puedo decir que no es coincidencia que a ti ya no te tocó el billete donde salía Emiliano Zapata. Y te han tocado como 50 billetes en donde sale Benito Juárez. Eso no es coincidencia, güey. Pero bueno, ¿cuál es el argumento de la obra? Ese nos cuenta la revolución desde la visión de alguien que vivió la revolución. Y es una historia totalmente diferente, no tanto, pero sí muy diferente a la narrativa que nos cuentan, ¿no? Sí, es una relación totalmente distinta a la narrativa de la revolución que escuchas en cualquier libro de la SEP. La verdad, no me he dado el tiempo de leer los de la NEM, pero no creo que esté tan alejada, güey. Entonces, esta historia de la revolución o el argumento del libro es ese: presentarte la revolución desde los ojos de alguien de los que la vivieron, no de alguien que te la está platicando ya como la visión de los vencidos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el argumento de la obra: presentar una historia que fue muy real, que además fue muy dolorosa, que fue muy sangrienta y pues que terminó de una manera muy rara, ¿no? Porque inclusive cuando lees el libro, el desenlace del libro es así como de, chinga, espérate, íbamos muy bien, güey, y de repente como que le bajaste. Pues claro, nos está hablando de una situación político-social que pasaba en México. La revolución empezó como la gran obra y la gran revolución social de México y del mundo, y terminó siendo otro conflicto armado en el que simplemente redistribuimos la riqueza de una casa a otra, porque pues yo a los jodidos los sigo viendo jodidos. Y al contrario, yo no veo que mi país haya sido mejor a raíz de eso. Creo que a raíz de eso nos convertimos en una colonia americana. Creo que supieron disfrazar el injerencismo en el que vivíamos. Creo que realmente nuestra revolución social se detuvo y la pausaron y solamente escogieron a los caudillos que iban a trabajar con ellos, ¿no? Y ese es el argumento que nos presenta la obra. Y mis pruebas pues son esas, güey. ¿Por qué nos sigue llamando tanto la atención este tipo de textos? Pues porque claro que nos hacen sentido y porque claro que la historia que nos contaron pues tiene muchos agujeros. O sea, es como leer el libro de Harry Potter, güey. No mames, tiene más agujeros que un queso, ¿sí me entiendes? La narrativa, vaya. Entonces, yo creo que el argumento es ese: presentarnos una parte de la revolución que a lo mejor nunca pudimos haber visto. Y yo creo que él sabía que, como alguien que fue director de educación del estado de Jalisco, que lo más importante que había que hacer era educar a la gente, ¿no? Y entonces imagínate, güey, la mente que tenía este señor ya cuando estaba en la revolución, güey. Habla también, o tiene unos personajes súper interesantes. Yo creo que mis favoritos son, bueno, primero los principales, ¿no? Demetrio y Luis Cervantes. Demetrio, este líder revolucionario que comienza siendo un bandido casual y termina siendo un líder revolucionario. No me acuerdo si termina como capitán o como algo así, pero compuesto en el ejército, ¿no? Y termina además viviendo viejo. O sea, ni siquiera es como que lo matan, ¿no? Y Luis Cervantes, y cómo sus transformaciones de personaje van siendo como muy interesantes, ¿no? Cómo entran los dos siendo dos versiones distintas, como el mexicano de la sierra y el mexicano de la ciudad, ¿no? Y cómo chocan sus ideologías, cómo este es de una manera y este que fue educado por esta concepción mediocre europea, y cómo van chocando sus ideologías muy cabronas, ¿no? Y yo creo que un poco Azuela se siente identificado con los dos. Por un lado es Demetrio Macías, pero al mismo tiempo es Luis Cervantes el Curro. Por un lado es este líder revolucionario y gente de la sierra y vamos a matarlos a todos y viva México y viva el pueblo, pero por otro lado también es esta educación europea cristiana castrante que lo detiene y lo impulsa y lo hace más, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos construyendo esta nueva unión entre el criollo y el mexicano? Y cómo vamos haciendo estas amistades, pues que hoy tenemos, porque además no nos queda de otra más que aceptar que perdimos, darle la vuelta a la hoja y tratar de seguir con nuestras vidas. Te presenta también personajes que nos enseñan un poco de la versión femenina de lo que fue la revolución. Por un lado tenemos, por ejemplo, a Camila. Camila es una niña que en el primer pueblo en el que están le ayuda a
Luis Cervantes a curar a Demetrio Macías. Y está bien chistoso, güey. Porque Camila está enamorada perdidamente del curro. O sea, güey, se le caen los calzones por Luis Cervantes el curro. Y este mitodo pendejo, yo no sé si no se da cuenta o admira tanto a Demetrio Macías que se la entrega a Demetrio. Demetrio, obviamente, tenía que haber un triángulo amoroso. Demetrio está perdidamente enamorado de Camila, güey. O sea, se le cae la cabra cuando la ve. Y entonces, que el líder revolucionario quisiera con ella, pero ella no lo pelara, era como que puta madre. Y yo creo que también un poco como que Luis Cervantes, tratando de evitar un conflicto con esta persona, decide no hacerle caso a mi amiga Camila. Y entonces entran como que en un triángulo amoroso bien chistoso en la historia, güey. Entonces Camila aparece y reaparece varias veces hasta que de plano van y se la roban a la chingada. Esa es la historia de muchas de las mujeres de la revolución. Y durante el libro encuentras que ellos, inclusive Luis, se roba a otra niña de 15 años para casarse con ella. Y de repente, en esta robadera de mujeres que había, o bueno, en esta robadera de niñas que había, porque, güey, 15 años todavía son niñas, no mamen, en esta robadera de niñas que había, aparece también otro personaje que a mí en lo personal me encanta, güey. O sea, si pudiera conocer yo a alguien como ella, en ese momento me caso a la verga, güey. La Pintada, cabrón. La Pintada era, lo que yo entiendo, no sé si fue como que una prostituta o una mujer que en algún momento la revolución llegó a su lugar de vivir. No me acuerdo bien si era un pueblo o una ciudad. Y ella decide sumarse a los revolucionarios y le dicen La Pintada porque anda con el pelo pintado. Obviamente, en este mundo tan castrante de reglas, en donde ellas no podían ni salir de la cocina, vaya, no podían hablar en frente de un hombre, pues que hubiera adelitas o mujeres revolucionarias, mujeres soldado, era un reto, ¿no? Y entonces esta mujer con sus mallas de colores, siempre de colores, y su pelo decorado de colores en sus trenzas, por eso le decían La Pintada. Y era brava como su perra madre, o sea, era otro cabrón en la tropa, ¿no? Los soldados le tenían miedo, le tenían respeto, se sacaba tiros con ellos, o sea, se rifaba tiros con ellos y les rompían su madre. Parte de lo que hace La Pintada en la historia es eso, ¿no? Se convierte como que en este ángel misterioso que ayuda a las niñas, en esta versión de la fuerza en la que ella cuida a otras mujeres y las desaparece, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando Luis Cervantes se roba a esta niña de 15 años, que además es rubia, esta cabrona, un poco en celos y un poco protegiendo a la niña, la regresa a su tierra. Entonces la agarra, la sube a su caballo, le pone unos vergazos, la secuestra y se la lleva de regreso a su pueblo y se la regresa a su mamá. Como un poquito tratando de evitarle, pues, esta vida revolucionaria en la que vive ella, ¿no? Pero también al mismo tiempo tiene unos conflictos súper interesantes con Demetrio, porque ella es el culito de Demetrio, ¿no? Entonces cuando ella regresa Camila, puta, se pone re bueno el chisme, güey. O sea, se amenazan de muerte y se pelean. O sea, está chida esa interacción. Pero además eso, o sea, nos presenta como que esta versión femenina de la revolución desde los dos lados, ¿no? Como que esta feminidad frágil y débil que fue, una vez más, educada para ser así. Y por otro lado, la mujer que realmente puedes llegar a ser, ¿no? Fuerte, independiente, capaz de enfrentarte a un soldado por tus propios medios. Y pues ahora sí que, ¿qué tipo de mujer quieres ser tú, güey? ¿Quieres ser Camila? ¿O quieres ser La Pintada? ¿No? Creo que eso es lo interesante de la obra, que nos presenta estas dos versiones, ¿no? Así como... Salud, gracias a ustedes por venir. Así como nos presenta como estas dos versiones de la mexicanidad con él, bueno, yo siento, ¿no? Sintiéndose identificado por un lado con Luis Cervantes, pero por otro lado con Demetrio. Creo que también nos presenta esta dualidad femenina, ¿no? Con La Pintada por un lado, esta fuerza que tiene la mujer destructiva y creativa, pero también este otro lado como, pues sí, educado y establecido por un status quo que todos aceptamos que así tiene que ser, en la que ella tiene que ser frágil y pues no mames, ¿no? Pues ahora sí que cada quien, güey. Tienes, por ejemplo, también personajes que aparecen
¿no? Desde el principio, como la Codorniz. Puta, la Codorniz lo amo. O sea, definitivamente ese güey y yo hubiéramos sido mejores amigos, cabrón. Perspicaz, chistoso, se avienta unas puntadas bien perras, bravo como la chingada, ¿no? Todos nos va presentando esto, diferentes tipos de mexicano y diferentes tipos de soldado, diferentes tipos de enfrentar la realidad, ¿no? Y todos además tienen una historia súper peculiar de cómo llegaron a ser parte del escuadrón de Demetrio Macías. Algunos con sus situaciones como súper violentas, como el terrateniente se burló de mi mujer, o sea, abusó de ella y pues le tuve que quitar la vida y entonces pues me escapé. Tenía mucha hambre y me robé una vaca y pues por eso me querían meter al bote y me escapé, ¿no? Entonces tiene un chingo de personajes súper interesantes y todos tienen unos nombres súper cajetos. Como la Codorniz, la neta, el Mantecas y cosas así. Pero eso nos presenta como que una realidad social pues de una manera muy cruda, ¿no? Como que no la disfraza, vaya. Y tiene una estructura como muy lineal. Está muy interesante que nos está contando la historia un narrador que no necesariamente aparece en el libro. Yo no sé si el narrador es, por ejemplo, Luis Cervantes en sus memorias, o es el hijo de Demetrio Macías, o es la Pintada. En algunas etapas parece que es Camila, pero en otras etapas parece que es la Codorniz, por ejemplo, ¿no? Tienes un narrador que te cuenta la historia como si hubiera estado ahí, pero no se presenta él en la historia. Como si toda la vida hubieran tenido un espectador externo, ¿no? Y esa es la parte en la que es muy interesante de Mariano, como si hubiéramos tenido una cámara volando sobre de ellos para platicarnos las historias y que ellos no hubieran sabido que estaba ahí este tercer narrador. Entonces esta es la estructura que él utiliza, es una estructura lineal, o sea, empezamos en el día 1 y terminamos en el día 99. No hay lapsos en el tiempo, no hay brincos en el tiempo, todo es como muy lineal, todo es muy estructurado, todo es muy recto, como lo sería un médico militar que además terminaría siendo jefe de educación en Jalisco, ¿sí me entiendes? Entonces su estructura es así, su estructura es militar, es lineal, güey, o sea, fíjate, un tal índice. Primera parte, te digo que no es un animal. Y va bajando, va del 1 al 21, ¿no? Pero todo empieza como a contarte la historia de cómo van ellos. Fíjate, todo era sombra, entre las malezas nos faltaron dos, la Codorniz sobresaltado, Luis Cervantes no aprendía, bla 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 bla. Demetrio llegó con 100 hombres, ahí vienen ya los gorrudos, que viene Villa, el atronar de la fusilería, ¿no? Y entonces, ¿cómo van llegando Demetrio con su gente? Ahí vienen ya los federales, ahí viene Villa, y entonces se armaron la rebambaramba, ¿no? Ahí empieza la revolución oficialmente. La segunda parte, pues va lo mismo, ¿no? A la champaña que embulle en burbujas, bueno, ganaron la gran batalla, güey, ¿no? Bla, 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 bla. Iban llegando ya a Cuquío. Antes de la madrugada salieron. Humo de cigarro, olor penetrante, ¿no? Ya te va como que instalando más en esta situación en la que se empieza a morir la revolución. Muy estimado Venancio. ¿Qué empieza así? Empiezan las cartas. ¿Cómo se acabó la revolución? Con puros pinches papeles, güey. Aquel pueblecillo. Se asomó Juchipila a lo lejos. Entraron en las calles de Juchipila. ¿Sí me entiendes? Todo es una narrativa lineal. Todo es una historia del tiempo que corre en el tiempo. No hay brincos en el tiempo. No de repente estamos en lunes y luego estamos en martes de la semana pasada y luego no. Siempre vamos de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Esa es la estructura que tiene nuestro libro. ¡Ay, cabrón! Y según yo no tenía nada que decir. Y los recursos del estilo. Pues creo que utiliza una narrativa que hasta la fecha no se había utilizado. Creo que sí, definitivamente nuestro camarada abre la puerta a esta nueva literatura de la revolución en la que se presenta esta historia y entonces se abre la puerta a esta nueva narrativa y a esta nueva visión que tenemos nosotros de obtener visiones de la revolución. Es antes él que Juan Rulfo. Entonces, utiliza recursos narrativos interesantes, utiliza una estructura, te digo, como que vaya la rebusnancia, muy estructurada, muy lineal y muy narrativa de cuento, ¿no? O sea, es una narrativa de cuento totalmente. Es un cuento para adultos.
Es contarte la historia de la manera tradicional que siempre se ha contado. Es convertir la historia en leyenda o la leyenda en la historia. Entonces ese es el recurso. Es como platicarte a ti algo de la manera, asegurarme que vas a entender lo que te voy a platicar y que además te vas a querer irlo platicando. Y mis conclusiones del libro, bueno, fíjate que creo que lo más importante es presentar la revolución y que podamos discutir eso. ¿Realmente la revolución fue una situación que cambió a México o simplemente fue una redistribución de la riqueza? Creo que como contemporáneos hoy en el 2026 nos toca tener esa discusión incómoda, güey. ¿Realmente piensas, no, que se acabaron los terratenientes? Porque yo creo que no. Yo, por ejemplo, te hablo desde la experiencia, no desde el privilegio. Parte de lo que hice en mi vida antes de ser lo que soy, me dediqué a la distribución de fruta a lo largo y ancho de la República Mexicana. Trabajé en Monterrey y trabajé en la Riviera Maya haciendo exactamente lo mismo. Y me queda claro que por supuesto que hay terratenientes, güey. O sea, hay gente que es dueña de medio Yucatán, cabrón. Hay gente que las ejidos son de ellos, básicamente, ¿no? Y no son las familias del ejido las que disfrutan de la riqueza. Siempre me pareció impresionante, por ejemplo, que en el rancho comprábamos la fruta en 6 pesos y yo a Soriana se la vendía en 20 y tantos pesos, en 19 pesos, güey. Y esa diferencia de precio simplemente era porque mi equipo de gente manoseaba la fruta, la empacaba de una manera diferente, o sea, la sacaba de una caja para meterla a otra y se la llevaba a la tienda, güey. Esa es la realidad del campo hoy, ayer y desde la revolución, güey. Y el que tenga información diferente que me diga para discutir, güey. Pero traes los recibos, hijo de tu puta madre. O sea, te puedo decir que, por ejemplo, la distribución del plátano la controlan 2 compañías en México, güey. La distribución de la papaya son como 3. El limón es puta, güey. ¿Quieres hablar de mafias? O sea, ahí sí me puedo meter en pedos para que veas, güey. O sea, si desaparezco después de este video, ya sabes por qué fue, güey. O sea, no quieres hablar del aguacate. Así de huevos. Te dicen que son las sustancias ilegales lo que en México... No, papacito. Los monopolios de la comida en México son algo que te va a dejar sin dormir, güey. ¿Quieres tener pesadillas? Ráscale a ese tema, güey. Ráscale a ese iceberg, güey. Entonces, ¿cómo me puedes decir, por un lado, que la revolución fue para ayudar al campo y por otro lado que el campo hoy está más empinado que nunca, güey? ¿Y cuándo vamos a entender, güey, que todo lo que comemos, mis todos pendejos, sale del campo? Y si no sale del campo, no te lo deberías de comer, güey. O sea, ¿sí me entiendes? Y no me creas, güey. O sea, haz el análisis. Ve en dónde vive la gente mejor. En dónde se ven más sanos, güey. En los países en donde supuestamente hay pobreza o en donde viven todos marranos porque viven en la completa opulencia, ¿no? Y claro, las enfermedades que hay ahora, todas están relacionadas a nuestro sistema alimenticio. Pero pues porque tus pirámides alimenticias las diseñó Nestlé, güey. Entonces, ¿realmente la revolución fue una revolución? ¿Ganamos la revolución? O más bien, nos cuentan una historia muy padre, pero la realidad es muy diferente. Entonces yo creo que estos libros nos ayudan a abrir esa discusión. Yo no te voy a decir, porque yo tengo una opinión muy basada, ¿no? Creo que es tu responsabilidad tener tu propia opinión. ¿Cuál es mi conclusión del texto? Esa, que realmente cuando yo leo los textos de la revolución y pienso lo que aprendí en la escuela de la revolución, siempre he tenido como que la sensación de que estoy estudiando 2 cosas totalmente diferentes, güey. Me pasa como leer la Biblia y ir a misa, ¿no? Vas a misa y dices, ah, chinga, güey, este güey, ¿qué libro leyó, cabrón? Y lees la Biblia y te das cuenta y dices, ah, chinga, espérate, ¿no? Entonces es eso. ¿Cómo podemos nosotros concluir como mexicanos este tipo de cosas? ¿Y cómo podemos aceptarlas nada más porque nos las enseñaron en la escuela desde que éramos niños? Entonces es tu responsabilidad ya como adulto aprender a cuestionar y aprender a pensar. Y ahora sí que pues más bien dime tú qué piensas, güey. Yo he tenido la ventaja y la fortuna de poder crecer en la ciudad, pero además vivir el rancho por gusto.
¿no? Ni siquiera porque me ha tocado ir obligado, porque siempre me ha gustado ese tipo de vida, güey. De vivir la sierra y sus serranías y sus caminos y conocer a su gente y la calidez de la gente. Y me parece impresionante eso, cabrón. O sea, que estoy leyendo estos libros y me acuerdo de los lugares que he visitado y digo, güey, el tiempo no ha pasado en muchos lugares. La revolución realmente nunca sucedió. Si es así, ¿por qué los agricultores mexicanos sufren como sufren? O sea, ¿sí me entiendes, güey? Es nuestra responsabilidad sacar esas conclusiones como mexicanos. Es nuestra responsabilidad platicar estas cosas y discutirlas. Y eso es lo que vuelve a estos libros súper interesantes. Si a mí me preguntas, date la oportunidad de leerlo, güey, te lo tragas en una semana. O sea... En una sentada te lo echas. La neta, en un lapso de 2-3 horas. Creo que el video completo que tengo aquí en el canal dura 3 horas, güey. O sea, te lo tragas rapidísimo. Súper padre de leer, súper fácil de leer. No necesitas tener el diccionario al lado. A todo le vas a entender. Vas a encontrar inclusive modismos y refranes que claro que conoces, que claro que has escuchado, güey. Y te vas a sentir identificado con más de uno de los personajes. Porque además sí hay para todos. O sea, no es esta parte como súper castrante de que, no, si no eres de izquierda no te va a gustar, güey. No, no es cierto, güey. O sea, te va a gustar así seas hijo del rey o hijo del pueblo, güey. O sea, tiene un personaje para ti este libro para que te identifiques con, para que te rías con, para que te enojes con. Y esa es, yo creo que la parte más padre y más bonita de lo que hace Azuela, ¿no? Poder identificar y conectar con todos y contarnos una historia que pudo haber sido muy triste o muy violenta de una manera muy agradable. Y cómo tienen esta capacidad impresionante de coger algo súper doloroso y convertirlo en una historia que podemos hacer esto, ¿no? Discutir y platicar ya después con calma. Creo que esa es mi conclusión de la obra. Te recomiendo leerla, por supuesto que te recomiendo leerla. Si te da hueva leerla, yo lo tengo por capítulos o lo tengo en el libro completo. Por favor, date la oportunidad de escucharlo. Date la oportunidad de criticarlo y debatámoslo, ¿no? Discutámoslo, veamos realmente si nos gusta lo que está pasando, si no nos gusta, si estamos o no estamos de acuerdo. Pero partamos de la discusión informada, no de una discusión nada más de opiniones. No utilices mi opinión para discutir, utiliza mi opinión para abrir la puerta a tu investigación. Y a partir de ahí entonces sí búscale, ráscale, y entonces sí nos rompemos la madre y discutimos, ¿no? Esa es mi conclusión del tema, ese es mi cierre con el libro de los de abajo. A partir de ahorita y ya de aquí en adelante, si no te interesa el canal, te puedes ir. Vamos a hablar un poquito del canal, voy a leer los comentarios, darle las gracias a todos ustedes. Muchas gracias por venir al Domingo Literario con Barbitas. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir, de verdad. ¿Qué estamos haciendo ahora en el canal? Estamos leyendo ahorita Ángeles y Demonios de Dan Brown. ¿Qué es lo que estás viendo tú? ¿Qué se está subiendo en los lunes de novela? Sí, lunes de novela. Los viernes de política estamos viendo a Nick Turz, Dispara todo lo que se mueva, un libro que habla sobre la situación que sucedió en Vietnam y una investigación periodística histórica sobre todo lo que está sucediendo, todo lo que sucedió en Vietnam, para que podamos discutir un poco como toda esta narrativa colonial que se viene perpetuando ahorita en lugares como, ¿no?, el de la sandía, Palestina y todos esos lugares. Esta narrativa colonial que se repite en muchos lados. Y como las últimas veces en nuestro Domingo Literario, la parte más interesante, digo más bien los domingos con Barbitas. Sí, Domingo Literario con Barbitas, ¿no? Ha sido la parte del ejercicio de los comentarios. Me gusta mucho. Y por el formato del canal a veces podemos tener como de todo tipo de comentarios. Por ejemplo, ahorita te voy a leer uno que está en el libro de Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, que lo hizo la camarada Doro 9037. Hay versiones mejores que son malpurclas, pero que te dan de que tan buenas que son parecen robots. No tendrás la mejor dicción, ni el mejor micrófono, ni el más envolvente. Ya lo voy a arreglar, güey, te lo juro que me voy a comprar otro. Ya estoy viendo cuál me compré. Es que me compré uno que es un kit completo, pero no sé, güey, no me gusta, güey.
Pero tu forma de narrar es muy humana y por eso hace empatizar muchísimo y adentrarme hondamente en la historia. Tus comentarios y tus risas son enormemente dulces para la narración y realmente siento que estoy leyendo un libro anotado por otra persona. Es algo que no se puede conseguir pronunciando mejor ni comprando un micrófono de 30 millones de lucas. Te he tenido en mi oído durante 3 horas seguidas, largo viaje en coche, y ahora mantengo una relación parasocial contigo en mi cerebro. Muchas gracias por tu esfuerzo, hermano. Muchas gracias a ti, güey. O sea, muchas gracias a ti de verdad, porque estas son las cosas que hacen interesante esto, ¿no? Me gusta la crítica, me gusta el comentario, pero también me gusta esta parte en la que lo reconoces y de verdad te lo agradezco. O sea, muchas gracias a ti por compartirlo además y por compartirnos como que esta parte de lo que tú disfrutas de lo que yo hago en la narración. Porque también otro comentario que recibo mucho es el de interrumpes mucho la lectura. Uno que hizo mi camarada Eduardo Benítez 4584 en el de Huesos de Lagartija, que a mí no me gustó, y subí la versión completa de lo que alcancé a leer hasta el capítulo 3 con todas mis opiniones y con todo y lo que yo creo que no deberíamos de leer ese libro. Camarada, este libro lo leí cuando estaba en primaria y fue uno de mis primeros acercamientos a la historia mexica. Y es justamente por eso porque dejé de leerlo. Porque me cae bien gorda la narrativa que presentan de un México bárbaro y de un español puta bueno, güey. O sea, creo que la última frase que leí del pinche libro era que Hernán Cortés se bajó de su caballo y mientras mataba a diestra y siniestra con su espada a tlaxcaltecas, los tlaxcaltecas no pudieron matar a ninguno. Por el amor de Dios, güey. Le ganaron a la gente que le ganaron porque traían varicela y traían sarampión en sus barcos, güey. O sea, fue una guerra biológica y ni siquiera sabían lo que estaban haciendo. Entonces, de verdad, Eduardo, muchas gracias por tu comentario. De mi mismo camarada Eduardo Benítez, pero ahora en el libro de Tlacaelel, conocí su canal por el audiolibro Las razones del mito de Alfredo López Austin. Ahora voy por este. Tengo 17 años y últimamente me he interesado mucho por estos temas prehispánicos ancestrales. Gracias a usted descubrí que no es que no me guste leer, es que no había leído cosas de mi interés. Al oír este video me gusta seguir la lectura. Tengo los libros en PDF. Güey, gracias. De veras, gracias. No tienes una idea de lo valioso que es tu comentario, porque el que me digas a mí en este canal que fuimos capaces de convencer a un joven de 17 años de acercarse a su literatura, cabrón, o sea, yo ahorita puedo salir y que me secuestre el gobierno, ya logré lo que tenía que lograr. De verdad, muchísimas gracias y ojalá te guste y te siga interesando y que puedas además gestionar tú tu propia conciencia, que no la hagas dependiendo de lo que digamos personalidades o personajes como yo, sino que lo puedas hacer a través de ti y ojalá un chingo de jóvenes de tu edad, más grandes y más chicos, te copien y hagan lo mismo. O sea, ojalá inicies un trend, güey, con estas cosas y todo lo que necesites, pídemelo. Yo tengo los PDFs, o sea, te ayudo, cabrón. Dime qué necesitas, qué puedo hacer por ti, ¿sí me entiendes? Güey, eso es lo que deberíamos de hacer nosotros los adultos por nuestra juventud. Ayudarlos a generar su propia opinión. No imponerles una opinión. Gracias, Eduardo, de verdad. Y fíjate, aquí está el de Alfredo López Austin. Voy a escuchar el podcast mientras leo el libro en PDF y así sigo la lectura. Yo también quiero aprender náhuatl. Estamos buscando a alguien que nos pueda ayudar y créeme que voy a ver cómo le podemos hacer. Yo sé que en YouTube hay un chingo de creadores ya que se dedican a enseñar náhuatl. Si ustedes conocen a alguien o les gustaría que colaboráramos con alguien, güey, etiquétenlo en los comentarios, que es lo peor que puede pasar, que funcione. Y yo creo que el primero que hizo mi carnal Eduardo Benítez, güey. Nuevo suscriptor. Descubrí tu canal por el audiolibro de Las razones de López Austin. Sigo la lectura mientras lo leen y me gusta mucho su forma de narrar. Le quería preguntar si ya hicieron el Popol Vuh, que fue el que mencionaron en ese mismo video. Además, sale. Recomiendo este libro, El Pueblo del Sol, de Alfonso Caso, sobre la religión mexica. El Pueblo del Sol ya lo tengo anotado. No sé cuándo lo voy a pedir, pero sí lo tengo anotado. Y uno de los siguientes que quiero leer es, aquí está ya, el Popol Vuh. Esta versión que tengo yo es Advertencia, versión y vocabulario de Albertina Sarabia. Ya lo leí una vez, pero la verdad la narrativa que tenía estaba muy morrito cuando lo empecé a leer. Fue cuando recién empecé el canal. Pero sí lo vamos a volver a leer. Sí vamos a encontrar un formato en el que además te pueda yo estar enseñando como que todos los dibujos y cosas que trae. Es un libro súper rápido. Yo creo que nos va a tomar un día, máximo 2. Pero sí, o sea, Popol Vuh sigue. No sé si va a ser el día de política, no sé si va a ser el día de la novela, no sé si vamos a establecer un nuevo día en el canal que sea como, no sé, güey.
miércoles de historia o algo así. Déjame lo pienso. Pero definitivamente sí. Aquí está, aquí lo tengo ya. Sí vamos a incluir el Popol Vuh en nuestra biblioteca digital. Esther Rodríguez 8932. Soy ciega, escriben por mí. Lamentable tu lectura. Deberías de ponerle más ganas. Muchos errores y ruidos que podrías evitar. Lo más lento y claro. De todos modos, y sobre todo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, porque la verdad no eres la primera persona de la comunidad que no puede ver, que se acerca al canal y que nos hace algún comentario. Yo creo que tus comentarios, no por demeritar los comentarios de los demás, pero considerando que tú utilizas el oído mucho más que todos los demás, son muy valiosos. Sí he estado haciendo un esfuerzo por mejorar todas estas cosas que tú dices, y no es por excusarme, pero en el libro que tú estás leyendo, o más bien que tú estás escuchando, que son los ensayos de la ceguera de José Saramago, pues creo que fue mi tercer libro en el canal. Entonces, pues sí, la verdad sí tienes toda la razón. O sea, un chingo de interrupciones, un chingo de ruidos. Inclusive hay unas partes en las que sorbo la nariz bien cañón. Probablemente lo volvamos a grabar, no lo sé. Tengo que pensarlo, pero de verdad muchas gracias, porque todo esto también nos obliga a mejorar. Y siempre que me quieran hacer algún comentario de algo que estoy haciendo mal, háganmelo, güey. El pendejo es pendejo porque nadie se lo dice y a mí no me da pena. Entonces gracias de verdad, Rodríguez 8932, por tu comentario. Esperemos que puedas seguir escuchando otras versiones del canal y tú me digas si estas versiones más nuevas te gustan más o si definitivamente no he mejorado nada. Juan Mamacha, pareces Daniel Rabinovich leyendo. Si ya nos vamos a insultar, güey. Porque sí busqué a Daniel Rabinovich, que según yo es argentino. Aquí está. Daniel Rabinovich, músico argentino. Fue un músico, actor y humorista argentino, integrante del grupo musical y humorístico argentino Les Luthiers. Ahorita les pongo la foto aquí con la magia de la edición. Pues ojalá haya sido bien chido el vato, güey. Pues qué puedo decir. Somos barbones genéricos. Dice mi amiga Kitty Keiler en José Agustín, La Panza del Teposteco. Tiene mi humor, amé. Te mando besos, póntelos donde tú quieras. Gracias, tenemos un humor súper especial y súper interesante. Eres la onda, gracias a ti. Llegamos a nuestra camarada colaboradora número 1 de mi corazón, Margarita Becerril Hernández 7699. No manches, barbitos. Bueno, comentario en el domingo literario de la semana pasada, el análisis de La Panza del Teposteco. No manches, barbitas, el maravilloso libro de bolsillo del Teposteco me recuerda a mis aventuras de secundaria. La vida es vivirla al tope. No sabes cómo me sentí yo identificado con ese libro también. O sea, no sabes cuántas veces me perdí en el cerro de morrillo. No sabes cuántos lugares que no debimos de haber ido entramos en la bici. No sabes en cuántos problemas nos metimos. Entonces, creo que la parte más bonita de La Panza del Teposteco es esa. Recordarnos que todos fuimos unos jóvenes listos para enfrentar al mundo. Ahí voy, güey. Faltan 5 minutos para que se pause la cámara. Dame un segundo. Dice Margarita también en La Herencia, en la arqueología de la Asociación Presidencial. Saludos, barbitas, y que este año vengan más libros libres. Digo, vengan más libros libres. Sí, ojalá. Estoy de acuerdo. Pero este ejercicio que hacemos nosotros todos los días, guiño, guiño, hace que seamos más libres. Al final, promover la cultura y no la estupidez es algo que hace falta. Y ojalá y todos ustedes se atrevan a hacerlo. Por eso, cabrón, la neta hay un canal que a mí me gusta un chingo que se llama El Duraznito Lector. Vayan a verlo. Vayan a escucharlos. Hacen exactamente lo mismo que yo, pero de una manera mucho más amable. Y ellos sí son mucho más conscientes como con toda la situación de la SMR. De veras vayan a verlos, denles amor, inscríbanse, suscríbanse, güey. Están también teniendo una batalla muy interesante contra unas pinches editoriales pito chico que les quitan las lecturas. Entonces, cabrón, vayan, apóyenlos, güey, y demuestremos como comunidad cultural de YouTube que no nos vamos a dejar que estos pinches perros nos ganen, güey. ¿A poco ya me acabé los comentarios? No chinguen. Eran como 1000. No, aquí están. Dice Margarita en La Herencia también. López Portillo creó a Durazo, quien era el amebotas del elefante rojo y de la bandera azul, quienes a consecuencia le dieron fuerza a la venta de armas, tráfico de personas, cárceles a modo, permisos de desvivir a la DEA, crímenes de lesa humanidad,
y con toda la impunidad del mundo. Totalmente de acuerdo. Creo que lo importante de la herencia, a pesar de que fue un libro súper aburrido y eterno, cabrón, güey, duró más que como 3 cuaresmas juntas. Es más, duró más que el COVID esa madre, güey. Creo que lo importante es eso, irnos dando cuenta del cinismo con el que actuaban. O sea, imagínate tener el cinismo de escribirlo y dejarlo en un libro porque sabes que la gente no va a hacer esto. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo, ¿sabes de qué me acuerdo mucho? Tuve una época en la que tuve la ventaja o desfortunio de vivir en Monterrey. Y para que te des una idea, y por como cuando quemaron el casino, me aventé casi 10 años viviendo allá. Me acuerdo mucho de que en un retén los soldados con tenis hablaban en inglés. Y yo le pregunté al puerco que tenía en la ventana, le dije, oye, disculpa, ¿por qué están hablando en inglés? Y en ese momento nos dejaron ir, güey. En ese momento nos dejaron ir. Nadie me lo platicó, güey, yo lo viví. O sea, eran güeros y hablaban en inglés. Y estaban vestidos con los uniformes de la Sedena, güey. O sea, pero bueno. Saludos, barbitas y ya, dice Margarita. Gracias por todo tu tiempo y la narración más chingona de la lectura. Se te aprecia un chingo. Güey, neta, te quiero yo más a ti. O sea, una de las playeras ahora que me van a entregar tiene un corazón con tu cara. Así de huevos. Margarita, en Huesos de Lagartija. Mentira, los tlaxcaltecas nunca pelearon con los españoles, se arrodillaron a los genocidas y traicionaron al pueblo de Cholula. Me encabrona un libro de mentiras. A mí también, y por eso lo dejé de leer. O sea, definitivamente sí. La situación en la cual los tlaxcaltecas se aliaron con los españoles fue una situación geopolítica porque vivían ellos siendo como dominados por los mexicas. Entonces el enemigo de mi amigo es mi amigo. No fue una situación en la que los españoles demostraran su valor porque, güey, ¿qué valor van a demostrar, güey? O sea, por favor. Pero sí, o sea, definitivamente yo por eso dejé de leer ese puto libro. No lo voy a terminar. Todas las veces que me pregunten les voy a decir que está deplorable, que no lo lean, que lo tiren a la basura. Y el mío lo voy a hacer un sketchbook. Porque además tengo 2, güey, o sea, para acabarla de chingar. Pero bueno, Margarita en la herencia. Se le olvidó al Castañeda, digamos que se le olvidó, que Fernández de Ceballos vendió su lugar para disputar la presidencia por ahí del año 87, para las tías panistas que dicen que el PAN es un partido con temor de Dios. Fíjate que a mí lo que más me gusta de toda esta narrativa de ultraderecha es cuando dicen Dios, patria y familia. Y a mí me gusta preguntarles, disculpe, ¿de cuál familia habla? ¿De la que tiene en casa? ¿De la que tiene amante? ¿O de la que tiene con una persona de su mismo sexo? Gracias por todo, Barbita. Saludos, proletarios. De verdad que gracias a ti. Dice mi amiga Margarita también que ya vio el fabuloso libro de Nick Turz, Dispara todo lo que se mueva. Una lectura solo para valientes. De hecho, ella nos lo recomendó. Ella nos hizo esta recomendación política. La hizo hace un chingo y apenas lo estamos empezando a leer. Estoy echando a andar el videotape. Con tu narrativa volteo a ver el pasado y digo qué chingón somos vivir. La perestroika, la puerta de Alcalá, el derrumbe del muro de Berlín, el golpe de estado en Chile, el chupacabras, el virus del SIDA, etcétera, etcétera. Qué pinche vida tan extrema. El fin del mundo del 2012, el fin del mundo de 1999, la crisis del peso, qué otra estupidez nos tocó vivir así de que, güey, impresionante. Bueno, el COVID, güey. Claro. O sea, somos supervivientes de todas estas cosas, mi estimadísima Margarita. Gracias por comentarlo. Dice además mi amiga María del Carmen Ledesma Cejas, 5765, desde Bolivia, escuchando toda la saga. Gracias. Mi comadre, güey, se aventó toda la saga del Señor de los Anillos. Cabrón, gracias a ti. Y cuando la terminó, comenta, triste. ¿Y ahora qué? Sí me pasa. Y es un sentimiento súper agridulce el de terminar un libro, porque es como, no sé, güey, terminar bien con una exnovia, ¿sabes? Tenemos muy bonitos recuerdos, pero no nos vamos a volver a ver. ¡Ay, mi perro! María Gávila 68 comenta 3 corazones, así que fíjate nada más lo que voy a hacer. Aquí hay uno para ti que es el corazón real, no es el corazón chino ni el corazón K-Popper, aunque un saludo a todas las BTS Armies, gracias por lo que están haciendo. Ustedes sí le entendieron al anime. Necesitamos más gente como ustedes. Pero ahí te van mis 3 corazones, fíjate. Este que es un corazón real y con la magia de la edición ahorita te voy a enseñar. El corazón millennial. Y mi favorito de todos los corazones del mundo, el de Peña Nieto para ti. Te mando besos. Gracias a ti, Margarita Ávila 68. También dice gracias con 3 corazones. Gracias. Corazones de Peña Nieto para ti. Ahora, güey. Ya me perdí.
Ya me encontré. Dice Mariana Cárdenas 6914. Hola barbitas, hace poco logré encontrarte. Yo soy costurera, coso muchas horas y en ti encontré una gran compañía. Gracias por hacer mi trabajo más grato aún. Gracias a ti, de verdad. O sea, cada vez que leo estas cosas, tiempo. Gracias a ti porque cada vez que leo estas cosas, o sea, güey, si a veces batallo, ¿no? Para encontrar el tiempo y los espacios para grabar, definitivamente son estas cosas las que nos dicen, no mames, güey, hazte el tiempo, lógralo, puédelo, porque estamos haciendo algo padre y creo que esta comunidad que estamos construyendo se está poniendo algo muy chido. Psicoteayuda te dice gracias en la lectura de Satán, el libro, la lectura en voz alta. Gracias a ti por hacer lo que haces y gracias a ti por no rendirte. Dice Randy Lucas 164, joder, en serio amo este canal, en los domingos literarios con barbitas. Güey, yo te quiero a ti, cabrón. Así, de cuates, la neta, te mando un abrazo. Raúl Macías, Q3B9H, en la lectura en voz alta de José Agustín. Era Discman, en el Walkman reproducías cassettes, no discos. Tienes razón, creo que hay un espacio en el que me refiero yo a un ¿Qué? O sea, me equivoqué entre cuando salió este aparato que reproducía música que primero era con discos y luego era cassettes. Me equivoqué. Muchísimas gracias, Raúl, por corregirme. Tienes toda la razón. Dice Sonia Castillo 464, para que veas que no soy como el gobierno actual que solo tiene caramelos. Dice ella en el audiolibro sobre el ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Buenísimo el libro, lástima el lector, aquí no es. Amiga, cámbiate del canal. Gracias por comentarlo, gracias por decirnos, pero pues bótate a la verga si no te gusta, güey. Es así de fácil. Dice Janet Hernández 5259. En la autobiografía de Satán, pero en la versión por capítulos. Qué maravilla haber encontrado este canal y este libro. Gracias, Janet. Qué maravilla haberte encontrado a ti, definitivamente. Dice mi compa Eduardo Benítez 4584. Una pregunta. ¿Has leído Los brotes de la milpa de López Austin? No lo he leído. Ya está aquí atrás en mi calendario, no sé si lo puedan ver, creo que no, pero tengo una serie de post-its con todos los libros que me recomiendan y créeme que los de López Austin están marcados como prioridad. Creo que sí, en esta parte, en la del Popol Vuh y los... No sé qué día voy a establecer, pero va a haber un día como histórico. Ahí es donde voy a meter todas estas como narrativas que son como novelas históricas, aunque dependiendo también podríamos meter Los brotes de la milpa en los lunes de novela. No sé, pero sí me interesa, no lo he leído, la neta. Dice Camilo Martínez 90. ¿Qué onda? En El Señor de los Anillos, Las dos torres. ¿Qué onda? Qué buena lectura, compa. Con respecto a la palabra amo que utiliza esta traducción que lees, no refleja exactamente la palabra que utilizó Tolkien, la cual es Master Frodo. Por alguna razón en esta traducción castellana se optó por el amo, pero en una traducción moderna y mexicana creo que vendría siendo más bien como un mi señor. Saludos. Pues sí, y al final si lo piensas, aunque tienes toda la razón, mi señor, pues viene siendo como una manera respetuosa de referirse a alguien que tiene una autoridad completa sobre ti. Al final sigue siendo una situación de amo y servidumbre, amo esclavo. Les recuerdo que en la Nueva España no hubo esclavitud porque existía este sistema de castas. Entonces, aunque tienes razón, estamos diciendo lo mismo pero con diferentes palabras, miñero. Dice David 23P en La herencia, arqueología de la sucesión presidencial. Gracias a tus videos me animé a subir mi primera reseña en YouTube. La subí con una cuenta alternativa y quedó horrible, jajaja. Voz monótona, académica y un audio de baja calidad. Pero lo importante fue sacarme la espinita de ese proyecto que me está ayudando a recuperar habilidades olvidadas por el tiempo. Güey, qué bueno que te atreviste, gracias. O sea, tú lo estás viendo aquí. Acabo de leer a toda la gente que se queja de mi dicción y de mis terribles formas de leer cuando empecé el canal. Cabrón, 4 años después, ¿quién me iba a decir que hoy íbamos a hablar y a discutirlos, ¿no? Gracias por atreverte, porque es importante que la gente se atreva a decir su opinión y mientras más seamos los que nos atrevemos a compartir estas cosas, más rápido vamos a poder llegar a una situación social mucho más interesante. No sé si mejor o peor, pero más interesante en la que vivimos ahorita. Así que David 23P, de verdad, muchas gracias. Y a ver si me compartes tu cuenta alterna para vivorearnos juntos, güey. Y ese es el último comentario del día de hoy. Les agradezco a todos ustedes, amigos, amigas, comentadores, comentadoras, camaradas, colaboradores, gente que participa en este canal, los que vienen nada más a escuchar y no les interesa darle clic a nada. Güey, gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias a todos ustedes por ser parte
parte de este ejercicio cultural. Y nos vemos el próximo domingo, Domingo Literario con Barbitas. Acuérdate, piensa por ti mismo, cuestiónalo todo, mándalos a la verga y siempre sé la mejor versión que tú puedas ser. Y vamos a cerrar con esta pinche frase que no sabes cómo me encanta. Brindo ¡ting! Por el triunfo de nuestra causa, que es el triunfo sublime de la justicia. Luis Cervantes. Gracias a ti por venir. Y nos vemos a la próxima. Chao.